El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas de Mahmoud Abbas y su delegación antes de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, asestando un duro golpe a la autoridad palestina. Sin visas, escenario ni reconocimiento global. Mientras tanto, Trump está advirtiendo a Israel. Están ganando la guerra, pero perdiendo la batalla de relaciones públicas. Terminen el trabajo rápido. El primer ministro Netanyahu envió un mensaje urgente a las fuerzas de defensa de Israel mientras se preparan para el avance final hacia la ciudad de Gaza. 3 acontecimientos impactantes, un momento crítico, cómo están todos conectados. Mantente atento a Israel Indiplomático para descubrirlo. Bienvenido a otro episodio de Israel Indiplomático. Soy Mark Regev y estoy aquí, como de costumbre, con mi copresentadora, Ruthie Bloom. ¿Cómo estás hoy, Ruthie? Bastante bien, aunque tengo que decir que hay mucho caos en el país. Sin embargo, hay muy buenas noticias desde Washington. El Departamento de Estado anunció el viernes que revocaría y negaría visas a las delegaciones de la Autoridad Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina para la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Y eso significa que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y su delegación de terroristas y aliados no podrán presentarse y recibir todos estos elogios, ni que todos estos europeos, Australia y los demás Estados miembros les otorguen un reconocimiento unilateral de un falso Estado palestino. Así que pensé que esto era realmente muy importante. Puedo decir importante, estoy de acuerdo, pero estás equivocado en eso. Quizá te expresaste mal, pero estás equivocado al decir que esto de alguna manera impedirá que Francia, Reino Unido, Bélgica, Australia y Canadá reconozcan un Estado palestino. Creo que es bueno poner presión sobre los palestinos. Creo que aplaudo a los estadounidenses por lo que han hecho. Creo que es lo correcto. Y de hecho creo que fueron muy específicos. Dijeron que su impulso por un Estado fuera de un proceso de paz, fuera de negociaciones, su apoyo al terrorismo, su falta de condena al 7 de octubre y todo eso. Reconozco que los estadounidenses también se han manifestado firmemente en contra. La idea de que los europeos y otros declararán el reconocimiento de un Estado de Palestina que no existe. Así que los estadounidenses dicen que hagan lo correcto. Pero, ¿esto afectará a los europeos para que no lo hagan? Creo que no. Creo que eso no es cierto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo harán. Pero el punto es que Abbas no estará ahí para ser honrado. Igual lo harán, ¿de acuerdo? Porque su acción es más anti-Israel que pro-Palestina. Pero la razón por la que es una jugada hermosa por parte de la administración de Trump, y tienes razón, dijeron, sí, cuando en ya sabes, en una fecha futura, cuando cambien su sistema educativo, dejen de recompensar el terrorismo, hagan todas esas cosas, cambien toda su sociedad. En otras palabras, Mark, nunca. Pero bueno, algunas personas piensan que sucederá. Como siempre digo, cuando las manzanas crezcan en cerezos, está bien. Pero la razón por la que pensé que era brillante realmente no tenía nada que ver con los palestinos, tenía que ver con los europeos. De todos modos, es solo un gesto simbólico. Aunque él se presente y aunque lo reconozcan, eso no lo convierte en realidad, no hace que suceda. No hay un Estado, ¿de acuerdo? O sea, tenían un Estado encendido en Gaza que, ya sabes, vemos lo que pasó ahí, un Estado terrorista, y en Judea y Samaria, que también es una entidad terrorista. Pero lo hermoso de eso fue que era un mensaje de una nueva América, ya sabes, el hacer la América grande otra vez en el escenario mundial. Un mensaje de América, no solo para Europa, para Australia, Canadá. Hay otros países que no están en Europa que es un mensaje para ellos. Ustedes hoy son irrelevantes, yo soy la que importa. Cuando se trata de la guerra en Gaza, cuando se trata de Israel, nuestra alianza con Israel, yo tomo las decisiones, no ustedes. Y por eso pensé que fue tan brillante, porque les estaba diciendo, pueden hacer, creen que pueden, ya saben, pueden decir lo que quieran, pero lo siento, Israel es nuestro aliado. Y hagan lo que hagan. Ahorita son un montón de países pequeños e irrelevantes, especialmente si están del lado de Occidente, los enemigos de Occidente. Así que
Creo recordar claramente que hace algunos años la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución reconociendo a Palestina como un Estado. Y Abbas estaba ahí y había, como dijiste, y pudo haber sido este año también, una gran celebración en la Organización de las Naciones Unidas, hubo aplausos, una ovación de pie y todos estaban muy, muy felices. Y tuvieron una gran fiesta de celebración en Ramala y cantaron, bailaron y se la pasaron muy bien. Y cuando despertaron a la mañana siguiente con resaca, los palestinos vieron que nada había cambiado, nada había cambiado. Lo que los europeos proponen ahora es lo mismo de siempre, en resumen es política de teatro. Esto es lo que los progresistas llaman señales de virtud. Sí, todo esto se trata de que algunas personas se sientan bien pensando que están haciendo lo correcto. Pero lo que dijiste, y quiero recalcar esto porque estoy 100% de acuerdo, si va a haber un alto al fuego en Gaza o no, los europeos son irrelevantes. Es un espectáculo estadounidense, es Estados Unidos, es la relación entre Trump y Netanyahu, es la relación entre la Casa Blanca y Jerusalén. Ha habido conversaciones serias y podría haber más para un alto al fuego y liberar rehenes. Eso se debate mucho hoy en Israel. ¿Aceptamos liberar solo a algunos o pedimos que liberen a todos? ¿No habrá un acuerdo porque Hamas es un grupo de kamikazes y no les importa nada excepto su propia yihad? Sí, eso también es, lamentablemente, bastante posible. Pero en cualquier caso, los europeos son irrelevantes en este proceso. Debería retractarme un poco. Ellos pueden causar problemas. Y si uno dice, hace la pregunta, hemos hablado de esto en nuestro programa antes. Sí. Jamás pensé que Israel tendría que terminar la guerra y las operaciones militares porque europeos, australianos y canadienses han pedido un alto al fuego. Sí, y los británicos, también debía haber mencionado a los británicos. Mientras jamás crea que tienen una carta de salida gratis, es decir, que solo deben esperar. Al final, presionarán a Israel para detener la guerra, lo que no ayuda al alto al fuego. ¿Por qué harían concesiones si creen que pueden conseguirlo todo gratis? Bueno, de todos modos, aparte de eso, como también hemos señalado en programas anteriores, todos queremos que termine la guerra. Está bien. Queremos que se detengan las muertes de todos los lados. Solo podemos terminar la guerra cuando Israel haya vencido a Hamas. La diferencia entre un grupo y otro es que uno dice que Israel debe rendirse ante Hamas y el otro, como tú y yo, dice que Hamas debe rendirse ante Israel. También me gustaría agregar una pequeña cosa porque es relevante para algunos de los correos electrónicos. Realmente apreciamos los correos electrónicos que nos envían y los comentarios en nuestro canal de YouTube. De verdad, lo valoramos mucho. Y leemos tantos como podemos. Y solo me gustaría agregar una pequeña corrección. Dijiste, ya sabes, los británicos, los franceses y los canadienses. No, son sus gobiernos. La razón por la que menciono esto es que algunos han dicho que no consideren las cartas de australianos diciendo que odian a ese gobierno. No nos consideren anti-Israel. Es albanese o dirán, no estamos de acuerdo con nuestro gobierno. Así que creo que es muy importante reconocer a las personas que escuchan este programa y que dicen, no incluyan, no digan simplemente todos los británicos y todos los canadienses. Y yo me lo tomo en serio. Sé que lo dicen en serio porque, como tú y yo sabemos, en Israel también dicen que los israelíes piensan esto o aquello. No, estamos divididos en muchos temas. Y por eso aprecio a los espectadores que dicen que somos firmemente pro-Israel y no creen que nuestros gobiernos que no nos representan lo hagan. Así que eso está claro. Quiero decir, en países democráticos la gente tiene diferentes opiniones y puede expresar sus opiniones como lo hacen en Israel. Aunque yo pensaría, ya sabes, es como si alguien viniera y me dijera, bueno, Nathaniel no representa la paz de Israel. Bueno, las urnas dicen lo contrario. Y odio decir esto, pero las urnas pusieron a Starmer, al primer ministro australiano, al primer ministro canadiense y al canciller alemán. Todas estas personas son elegidas democráticamente, así que hay que tener cuidado con ese argumento. Yo diría lo siguiente. Dijiste que hay un grupo de personas en Israel que dice, vamos a rendirnos ante las demandas de Hamas. Y hay otro grupo de personas. Y hay otro grupo de personas que dicen que tenemos que ganar esta guerra. Y creo que no le estás haciendo justicia a los opositores del gobierno que dicen alto al fuego. Estoy de acuerdo contigo. Básicamente dicen que debemos ceder ante Hamas y que nada importa.
¿Solo liberar a los rehenes? No estoy de acuerdo con ellos, creo que se equivocan y podemos debatirlo. Pero su argumento es, y una vez más, creo que el argumento es débil, pero su argumento es que no es una rendición. Dicen que si aceptamos un alto al fuego ahora, después podremos ajustar cuentas con Hamás. Lo principal es liberar a los rehenes. Ese es su argumento y así lo presentan. Dicen que no tenemos ilusiones sobre Hamás. Solo queremos liberar a los rehenes y habrá algún alto al fuego. Hamás nos dará una razón en el futuro para terminar el trabajo. Creo que están equivocados. Sé que tú sabes, piensas que están equivocados. Y una de las razones claras es que Israel tiene problemas, ya sabes, con la legitimidad ahora, tanto interna como internacionalmente. Si hay un alto al fuego, ¿qué? ¿Israel va a romper repentinamente un alto al fuego porque Hamás está cavando algunos túneles y nadie ha sido escuchado? Se vuelve una táctica de salami. Hacen algo pequeño, luego otra cosa y así sucesivamente. Pero cuando todo se une, enfrentas el 7 de octubre de nuevo. Esa es la verdad. Además, ningún alto al fuego va a lograr la liberación de todos los rehenes. Jamás va a liberar a todos los rehenes, punto. Tenemos que ejercer presión militar, tenemos que derrotarlos. Tenemos que intentar desesperadamente rescatar a los rehenes o lograr que jamás los libere. No lo harán voluntariamente. No hay alto al fuego, solo unos pocos aquí y allá, luego otro alto al fuego y construyen más túneles. Pero creo que esto es importante. Esto nos lleva a otro tema sobre el que creo que hay un pequeño malentendido. Y noté que la izquierda israelí ha estado, ya sea intencionalmente o no, ahí no voy a decidir, malinterpretando el espíritu de la entrevista del presidente Trump con el Daily Caller esta semana. Está bien, el presidente Trump dijo, ahora tengo que parafrasear porque no tengo el texto frente a mí. Él dijo, Israel está ganando la guerra, pero definitivamente está perdiendo la batalla de relaciones públicas. Así que ustedes mejor. Apúrense, tienen que terminar esta guerra. Ya saben, vamos a acabar con esto para poder seguir adelante. Por cierto, espera. Y luego también dijo, ya sabes, es realmente terrible. Hace unos 15 años, en esos años en Estados Unidos había apoyo bipartidista para Israel o los cabilderos en el Congreso. El Congreso apoyaba completamente a Israel, pero ahora lo estamos perdiendo. Él dijo que era culpa de los demócratas, eso fue lo que comentó, está bien. Yo estoy de acuerdo con eso, pero ahora mismo ni siquiera quiero discutir si eso es verdad o no. Noté que la prensa de izquierda aquí lo que hicieron creo que fue poco sincero, pero está bien, podrías discutir conmigo. Dijeron que así fue como lo reportaron. El presidente Trump dijo, tienes que terminar la guerra ahora, ¿de acuerdo? Porque estás perdiendo la guerra de relaciones públicas. Debes detener la guerra en Gaza ya. No dándole a entender que él quería decir ganar la guerra en Gaza ahora. Número 2, dijeron, y él dijo que han pasado como 15 años desde que el Congreso estuvo totalmente del lado de Israel. Y luego pausa. ¿Y quién ha sido primer ministro de Israel en esos últimos 15 años? En otras palabras, de nuevo, volviendo a la vieja mentira de que Netanyahu tiene la culpa de la división entre demócratas y republicanos en Estados Unidos. Cuando se trata de apoyar a Israel, eso es absurdo. Pero me pareció interesante que la izquierda israelí quiera presentarlo como si Trump, mira, intentan mostrarse como si fueran pro-Trump, no anti-Trump. Es interesante porque la izquierda estadounidense ciertamente odia a Trump. Pero quieren decir, ya ves, incluso Trump piensa eso sobre Netanyahu. Y solo una última cosa, cuando dijiste antes, ya sabes, todavía estamos negociando. No estoy tan segura, quiero decir, todo se está discutiendo. Pero la verdad es que Netanyahu dijo, y creo que es en parte por el presidente Trump, él anunció que llamarán a los reservistas. Estamos llevando a cabo la última, vamos a derrotar el último bastión de Hamás en la ciudad de Gaza y los campamentos en el centro. Tenemos a los gazatíes moviéndose al sur hacia las zonas humanitarias. Y él dijo, está bien, se acabó ser amables. Hamás no aceptó entregar a algunos rehenes a cambio de muchos terroristas, un alto al fuego y demás, ya que rechazó el acuerdo propuesto por Steve Witkoff hace semanas. Y le dimos a Hamás semanas no solo para fortalecerse de nuevo, sino también para acaparar toda la ayuda humanitaria otra vez, etc. Así que creo que ahora mismo lo que estamos viendo es que en realidad vamos a terminar esta guerra ahora.
Y las negociaciones realmente no lo son. Quiero decir, Netanyahu hizo una declaración en video ayer animando a las tropas diciendo, ya saben, los apreciamos y sabemos y ustedes ya saben, así que simplemente no veo que no estemos recibiendo eso. No estoy seguro. He visto como tú la convocatoria de miles de reservistas para una gran operación militar. Está claro que si Hamás no nos deja opción, entraremos y acabaremos el trabajo militarmente en Gaza. Pero una parte de mí piensa que Netanyahu lo es. Está siendo más matizado que eso, que la idea de todas estas preparaciones militares es mostrarle a Hamás que realmente hablamos en serio sobre hacer la diferencia. Y no sabemos, ninguno de los dos, ni tú ni yo, sabemos lo que está pasando detrás de escena en las negociaciones. ¿Es posible que Netanyahu diga que quiere 15 rehenes vivos liberados en vez de 10? Quizá él está haciendo demandas y movilizando a sus fuerzas, ¿no? Y la idea es diplomacia coercitiva. Está bien, solo denos un mejor trato y aceptaremos un cese. En otras palabras, no sabemos qué está pasando. Y creo que no creo que la historia haya cerrado la puerta todavía a esa posibilidad, aunque en este momento parece que tienes razón y esa opción se ha desvanecido. Mencionaste que la izquierda israelí observa a Washington, incluso al presidente Trump. La izquierda global odia a Trump, incluso en Estados Unidos, pero la izquierda israelí lo ama. Y eso es porque entienden que la única manera de que su agenda avance es que Estados Unidos presione a Israel en esa dirección. Y por eso van a ser amables con Trump. En otras palabras, quieren que Trump presione a Netanyahu para terminar la guerra, ya sabes, ese tipo de cosas. Obviamente eso no está pasando. Hasta ahora no ha pasado. Al menos podemos decir con certeza, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Las señales indican que esa no sería la situación. Pero por eso la izquierda israelí en realidad es muy respetuosa de Trump, más que, una vez más, la izquierda en Francia, Alemania o en Gran Bretaña. Habiendo dicho eso, creo que tenemos que decir algo que nuestros espectadores norteamericanos necesitan escuchar, que Israel no tiene una fuerte, incluso en la izquierda, una fuerte tendencia hacia el antiamericanismo. Los franceses y británicos fueron salvados por Estados Unidos en 2 guerras mundiales y la Guerra Fría, ¿verdad? Alemania fue derrotada por Estados Unidos, pero ahora viven mejor sin el nazismo. De hecho, Estados Unidos les hizo un favor. Pero en todos esos países hay una especie de antiamericanismo popular y de moda. En Israel eso no existe. No existe. Este país debe ser uno de los más proestadounidenses del planeta, y estoy orgulloso de eso. Hay franceses, alemanes y británicos antiamericanos, algo muy de moda. Los políticos reciben aplausos por decir que no seguirán lo que Estados Unidos indique. No, no es eso. Lo último que dijiste y hablaste sobre el Congreso, y el presidente habló sobre el Congreso. Y esta idea de que Netanyahu ha dañado la relación con los demócratas y que es su culpa, y a lo que usualmente señalan es a ese famoso discurso donde fue al Congreso y habló en contra del acuerdo con Irán. Dicen que él entró en la política partidista porque lo invitaron. Boehner, presidente republicano de la Cámara, atacó a la administración. Por eso todos los demócratas están en su contra hoy. Eso es cierto, pero esa no es la razón del problema del Partido Demócrata con Israel. Creo que en todo el mundo hay un fenómeno donde Palestina, la causa palestina, se ha convertido en la prueba de fuego para el compromiso con los valores progresistas de izquierda. Es como el Santo Grial, la gente ni lo piensa, es automático. Si soy de izquierda, apoyo a los palestinos y rechazo a los israelíes. Esto ha impactado a la izquierda en Alemania y Gran Bretaña. Eso ha impactado a la izquierda en Francia. En todos los países, incluso Canadá y Australia, es la prueba clave para la izquierda. Cuando los principales partidos de centroizquierda, como el Partido Demócrata en Estados Unidos o el Partido Laborista en Australia y Gran Bretaña, existen, suele haber una facción de izquierda que genera mucho ruido. Los políticos como Keir Starmer tenían problemas con el Parlamento, pero al reconocer a Palestina, la izquierda vuelve a apoyarlo. Sí, ellos le pagan a su base. Vimos eso en las primarias de Michigan en los Estados Unidos de América, donde los demócratas estaban muy preocupados por perder los votos de algunas personas que normalmente votarían por ellos. Existe un problema global, y quizás sea fácil para algunos culpar solo a Netanyahu. ¿No están viendo lo que pasa en el mundo? Lo sé, te diré algo. Me duele el corazón cada vez en todos estos años. Y no solo Netanyahu. Cuando me mudé a Israel en 1977, Menachem Begin acababa de ser primer ministro. La gente olvida, está bien, creen que solo Netanyahu era odiado por la izquierda debido a su poca memoria. Eso es una tontería, está bien, cada primer ministro del Likud o lo que sea.
Siempre fueron odiados por la izquierda, hasta que la única vez que dejaron de serlo fue si entregaron tierras o hicieron algo así. Capitularon ante la izquierda. Pero la razón por la que menciono esto es que me duele cuando los israelíes hablan de eso, especialmente después del 7 de octubre, porque algo que los israelíes y los judíos tienen que entender es que el antisemitismo o el sesgo anti-Israel, no estoy hablando de una crítica a un gobierno, ¿sabes a lo que me refiero? Pero cuando hay una hostilidad real y un sesgo que no se aplica a otros países en situaciones similares, realmente no les importa quién sea el primer ministro. Así como no le importaba a los nazis si eras un buen judío alemán, que en realidad no era judío en su comportamiento o en su apariencia, o ya sabes, simplemente eras un buen alemán escuchando a Mozart y todo eso. No les importaba, también llevaron a esas personas a los hornos. Y lo mismo ocurrió el 7 de octubre. Hamas masacró a israelíes progresistas, israelíes que creían en la paz. Y no lo digo sarcásticamente, por cierto. Si sonó así, no era mi intención. Israelíes que ayudaban a Hamas pensaban que en realidad asistían a los habitantes de Gaza con atención médica. Ellos creían en la paz, odiaban cualquier gobierno de derecha, etc. Y el punto es que a los que odian a los judíos no les importa si eres uno de los, ya sabes, judíos buenos. No les importa cuáles sean tus ideas políticas. Lo que dijiste de Alemania es personal para mí. Mi abuelo, a quien de hecho conocí hasta que falleció en 1970. No. Sí, 1970. No, cometí un error. Si alguien de mi familia escucha este programa, me equivoqué de fecha. En 1980, él falleció. Él había luchado en la Primera Guerra Mundial para el Kaiser, para el rey alemán, y sirvió a su país honorablemente. Y Hitler llega al poder. Eso no cuenta. Quienes odian a los judíos lo hacen sin importar quiénes sean o qué hayan hecho, ¿verdad? El antisemitismo no hace esa distinción, y tienes razón sobre Hamas. Hamas, cuando cruzaron la frontera, llamaron a esos kibutzim. Ellos llaman asentamientos a esos kibutzim de nuestro lado de la frontera y la línea verde. Y no solo eso. Y a la gente que vivía ahí les llamaban colonos. Y no te preguntaban si eras pro-Netanyahu o anti-Netanyahu. La mayoría de la gente en los kibutzim no apoya a Netanyahu. Puedes ver cómo votan en las elecciones. La mayoría de la gente ahí tiene una agenda de izquierda. Casi todos ahí eran muy críticos con el gobierno israelí. Tienes razón. Esas comunidades tenían activistas por la paz que iban a la frontera, recogían palestinos, los llevaban al hospital en Beersheba y les traducían lo que decían los doctores israelíes. Y también mataron a esas personas. Y creo que eso es una llamada de atención para los israelíes, que a veces estamos tan preocupados por nuestras propias divisiones internas. Tenemos que hacerlo y con razón todos tienen su opinión, es una democracia, sí. Pero tenemos que entender que nuestros enemigos, ya sea Irán, Hezbollah o Hamas, no les importan nuestras divisiones. Ellos no quieren que estemos aquí. Eso es algo que siempre debemos recordar en los debates políticos. Mientras podamos ser tan enérgicos como somos en nuestras opiniones y nuestros argumentos, y así sucesivamente. Al final, somos israelíes y judíos, y debemos recordar que a nuestros enemigos no les importa nuestra política, sino nuestra existencia. Sí, al contrario, hemos tenido gobiernos de izquierda o de derecha que decidieron dar tierras a cambio de paz, todo tipo de cosas. ¿Eso evitó que intentaran matarnos? No, al contrario, cada vez que hicimos concesiones hubo más derramamiento de sangre. Por eso lo odio. No me importa lo que pienses de Netanyahu. No hablo de ti en específico. Quiero decir, no me importa lo que uno sienta sobre Netanyahu como político o como ser humano. Es irrelevante cómo se sienta el enemigo sobre Israel y los judíos. Así que eso es una cosa. Y creo que la gente tiene que dejar de estar bajo esta ilusión. Y me gustaría decir, por si alguien no entendió, cuando dijiste que esas personas que vivían en los kibbutz, que jamás los llamó colonos. Expliquemos por un minuto para quien no lo entienda bien. La palabra colono solo se volvió una mala palabra. No es una mala palabra, yo soy una colona. Nosotras asentamos la tierra. Lo que decimos es que vinimos, asentamos la tierra de Israel. ¿De acuerdo? No hay nada inherentemente malo en esa palabra, pero llegó a ser como una palabra maldita contra los judíos en Judea, Samaria y Gaza. Por eso los sacamos a todos en 2005. La idea era que los colonos son colonialistas y son opresores. Llegaron y se asentaron en tierras ajenas. Eso es falso.
Los judíos solo se han establecido en Israel, en tierras que históricamente son judías. Pero eso, de nuevo, olvídalo por un minuto. Ser un colono no es algo negativo. La gente colonizó Australia. Colonizaron la frontera de América. Esa no es una palabra mala. En este contexto, sin embargo, cuando todas las personas fuera de Israel usan la palabra colono, lo que dicen es que los colonos son un obstáculo para la paz. Eso se ha vuelto sinónimo. Y los palestinos adoptan lo occidental, saben cómo manipular a los occidentales. La mentalidad y el lenguaje occidentales. Bien, porque lo que realmente quieren decir es yihad global, martirio por Alá, judíos y cristianos, vamos a matarlos a todos. Colonos usan esa palabra, pero es solo porque saben que la gente en Inglaterra, Francia y Australia, oh, sí, tienes razón, esas personas son malas, son colonos. ¿Sabes? Dijiste que los asentamientos son, o la afirmación es, la acusación es que los asentamientos son el obstáculo para la paz, a menudo con mayúsculas, como el obstáculo para la paz. Sabes, según esa lógica, de todas las fronteras de Israel, nuestra frontera más pacífica y tranquila debería ser la frontera entre Israel y Gaza, porque fue hace 20 años este mes que Israel se retiró de Gaza y desmantelamos los 20 asentamientos israelíes que realmente estaban en la franja de Gaza antes de eso. Y a los colonos que no querían irse, adivina qué, el Estado los evacuó por la fuerza. Si los asentamientos son el problema, ¿por qué no? Si todo depende de ellos, incluso puedes llevar ese argumento más lejos para mostrar lo absurdo que resulta. Entonces hay un conflicto entre Israel y los vecinos, entre Israel y los palestinos, por los asentamientos fuera de la línea verde, ¿cierto? Ese es el argumento, ¿verdad? Y si son israelíes tontos, todo lo que tenían que hacer era entender que si quitamos los asentamientos, tendremos paz. Los israelíes no son lo suficientemente inteligentes para entender eso. Bien, entonces está el ejemplo de Gaza, donde quitamos los asentamientos y obtuvimos lo contrario a la paz. Pero también hay un ejemplo más contundente. Israel tenía paz con sus vecinos antes de 1967. Teníamos paz con los países árabes y con los palestinos en 1966, en 1965. En otras palabras, ¿de qué se trataba todo eso? Si no me equivoco, la Organización para la Liberación de Palestina se crea para liberar Palestina antes de la guerra de 1967. Fatah, la principal organización que ahora dirige Cisjordania, se fundó, si no me equivoco, en 1959, ¿cierto? Es más de una década. Perdón, como una década. No quiero equivocarme con los números, sí. Pero la idea principal es que la raíz del problema son los asentamientos en Cisjordania. Y si tan solo Israel los quitara, y lo diré ahora para que estén contentos conmigo, los asentamientos en Judea y Samaria, solo si quitáramos esos asentamientos, podríamos tener paz. Lo siento, eso es una tontería. Y los políticos que solo dicen estas cosas simplistas es una locura. Pero dijiste una última cosa y creo que merece que lo hablemos. Dijiste que el asentamiento es algo bueno. La gente se asentó en Australia, la gente se asentó en Canadá, la gente se asentó en la frontera de Estados Unidos. Antes era parte de eso, ya sabes. Ve al oeste, joven, una frase famosa en la historia de Estados Unidos. Actualmente no es así, especialmente para los progresistas. Para muchos el asentamiento es casi esclavitud. Muchos creen que los blancos colonizaron Australia, lo cual fue negativo porque le quitaron la tierra a los originales. Igual en Canadá y Estados Unidos, los palestinos aprovechan esto de forma muy cínica para sus intereses políticos. Y por supuesto, creo que puedes hacer un argumento muy poderoso y verdadero diciendo, ¿quiénes son los pueblos indígenas de esta tierra en la que estamos sentados aquí en Jerusalén y desde donde estamos hablando? Los judíos. ¿De dónde viene la palabra judío? Tal vez fueron dispersados por el mundo, pero vinieron de Judea. Los judíos vienen de Judea. De ahí viene la palabra. E incluso los musulmanes que leen su texto sagrado, el Corán, ¿con quién estaba luchando Mahoma? Judíos. Los judíos estaban aquí en Medio Oriente, los judíos estaban aquí en la Tierra Santa. Los judíos ya estaban en Arabia antes del Islam. Así que si alguien me dice que no somos indígenas de este vecindario, yo le diría, aprende tu historia y lee tú. Si son musulmanes, les diría, ve y lee tu propio libro sagrado. Así es. Ahora, no es solo la palabra colono. Es la palabra colonialista, esa es otra. Porque los colonialistas en América, como mencionaste, colonizan y por eso la palabra es mal vista. Aunque tengo que decir que los británicos realmente tienen mucho descaro si critican la colonización.
Pero el verdadero problema es que la palabra ocupación, la idea es que estamos ocupando, primero que nada, como dijiste, no estamos ocupando tierras que hayan sido judías a lo largo de la historia, pero la palabra ocupación también es engañosa. Como mencionaste, la Guerra de los 6 días, hay personas y los palestinos se dieron cuenta de esto y les gusta decirlo en inglés, ya sabes, o en otros idiomas, pero en árabe no lo dicen. Dicen 1948 y que la catástrofe es que Israel se haya establecido. Para el extranjero mencionan fronteras de 1967 tras la Guerra de los 6 días. Pero ¿quién ocupaba esas tierras antes de que esos países atacaran a Israel? Y luego Israel ganó esa guerra. Israel no estaba ocupando la llamada Cisjordania, tú lo sabes. Estaba Jordania y era Siria quien ocupaba los altos del Golán. Y era Egipto quien ocupaba Gaza. ¿Puedo discutir contigo? Ya casi terminamos. Solo quiero hacer 2 puntos rápidos. Número 1, hubo una ocupación militar de Gaza por parte de Egipto. De hecho, si llamas ocupación a la de Israel, sí fue una ocupación que simplemente siguió a otra ocupación. Cisjordania fue ocupada por Jordania. No era un país independiente, estaba ocupada solo por británicos y pakistaníes. Le dieron legitimidad a esa ocupación. La Liga Árabe se negó a darle legitimidad. La Organización de las Naciones Unidas se negó a darle legitimidad. En 1967 una ocupación en Israel fue reemplazada por otra. En Siria, creo que te equivocas. Creo que según los mapas internacionales y todo, los altos del Golán eran sirios antes de 1967. ¿No era como una fuerza de ocupación? Dicho esto, no creo que en Israel quieran devolverlo pronto a Siria, ya que fuimos atacados varias veces desde ahí antes de 1967. Mi esposa creció en un kibutz que era bombardeado rutinariamente de nuestro lado de la frontera, sí, el kibutz, bombardeado rutinariamente por los sirios en los altos del Golán. De niños corrían a refugios antiaéreos y más. Último punto, porque se acaba el tiempo y me disculpo. Mencionaste que los británicos acusan a Israel de colonialismo, lo cual ya es un chiste en sí. Muchos británicos quizás se declaran abiertamente anti-Israel para expiar pecados del pasado y desquitarse con los judíos. Eso tiene muchos precedentes históricos, ¿sí? Pero yo diría lo siguiente, parece que se olvidan del hombre al que ustedes apoyaron. Mencionaste que al llegar en 1977, el señor Begin y el señor Shamir lideraron luchas clandestinas para que los británicos se fueran. ¿Somos producto del colonialismo británico? ¿Somos colonizadores? Si tuvimos que luchar para que los británicos se fueran. De hecho, todas esas personas en Irlanda que nos odian y que han adoptado la agenda antisemita y anti-Israel sin cuestionarla, deberían saber que la resistencia judía aquí se inspiró en la lucha de Irlanda por obtener su independencia al final de la Primera Guerra Mundial. Esa es la verdad. Bueno, absolutamente. Y en ese sentido, te digo, podríamos seguir y seguir porque hay muchísimo de qué hablar. Suceden muchas cosas y hay mucha historia por explicar, pero eso será después. Nos vemos la próxima semana, Mark. Espero con ansias eso, Ruthie.